¿Alguna vez te has preguntado qué es la santería? ¿Has recurrido a la ayuda de alguna persona que se dedica a ello? Quédate conmigo y escucha la siguiente historia real. La protagonista se enteró, gracias a una persona que se dedicaba a la santería, que algo no estaba bien en su trabajo y hogar. Si te gustan los relatos de brujería, en la descripción te dejo una lista con videos de este tema. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa y juntos viviremos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Santería. Mi nombre es Mariela y podrían pensar que esto es inventado, pero realmente sucedió. Y las recomendaciones que me dio la santera para que mi situación mejorara, se las platicaré a continuación, esperando que les sea de utilidad, ya que no tiene ningún efecto contraproducente. Esto sucedió cerca del año 2005, cuando me cambié de empleo, ya que antes me desempeñaba como jefe de ventas para una comercializadora y un cliente me dio el aviso de que su empresa estaban contratando y me recomendó para el trabajo, solo que ahora en vez de vender, compraría. Todo estaba genial y aunque trabajaba mucho, la paga era mejor, además de que el trabajo era interesante y me gustaba. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Como en todos lados, había gente envidiosa. Yo creo que ese es el pecado más usual entre las personas, tanto hombres como mujeres. El mal de desear o envidiar lo que otras personas poseen. A raíz de la mejoría económica, mi esposo y yo decidimos mudarnos a otro lugar más amplio y buscando en muchos lugares, encontramos un pequeño edificio con solo 4 casas departamentos. Estaban recién construidos y la rentera era una mujer muy amable y consciente que incluso nos dio descuento en la renta. Pasaron un par de meses y en la oficina empecé a notar que hablaban de mí a mis espaldas. Yo siempre he pensado que es mejor no reclamar ni pelearse. Mientras no se metan conmigo directamente, yo sé que soy una persona educada, honrada y decente, por lo que las habladurías a simple vista eran infundadas. A veces me daba risa que se molestaban conmigo, que porque era delgada, que porque era feliz, o porque mi cabello estaba lindo, o 1000 cosas más, pero siempre veían algo que criticarme. Pasó el tiempo y esa situación me empezó a afectar inconscientemente. Empecé a tener problemas para dormir y además, cuando llegaba por la noche a mi departamento y mi esposo todavía no había llegado, sentía un ambiente lúgubre. Sabía que no había nadie más que yo. Sin embargo, sentía que no estaba sola. Yo tenía una gata. Me la regalaron cuando era pequeña y vivía con nosotros dentro de la casa. La había educado muy bien. No daba ninguna molestia y debería sentirme más tranquila, pues dicen que esos animalitos ahuyentan espíritus o protegen a sus dueños. Pero con ella era diferente. Veía cómo jugaba con alguien que no estaba ahí. Brincaba tratando de agarrar algo que no se veía, o corría de extremo a extremo de la sala como persiguiendo un juguete. Poco a poco, esa situación empezó a escalar de nivel. A veces, las luces se fundían a pesar de que eran nuevas. Se escuchaba que alguien estaba en la cocina, estando yo completamente sola. Empecé a tener más ojeras por falta de sueño. Tenía cansancio acumulado, además de que tenía miedo de estar a solas en mi propia casa. En un puente vacacional, decidimos ir a visitar a la familia, ya que habían pasado muchos meses desde el último viaje. Llegamos muy felices, pero mi suegra notó que yo estaba cansada. Me preguntó que qué me sucedía. Yo le conté que el trabajo estaba muy bien, pero el ambiente laboral era muy pesado. Tantas intrigas, miradas chismosas y que además
En el departamento sentía que había algo más. Le dije, sin pelos en la lengua, que sentía que habían fantasmas. Yo pensé que se reiría, pero no. Me dijo que tenía una amiga llamada Fátima y que era santera, que si bien mi suegra es católica, no le impedía tener amistad con personas de diferente religión. Me dijo que me podría llevar, sin compromiso. Como queríamos a tomar un café y si me animaba, le pedía una consulta. Yo accedí. Me dio mucha curiosidad, por lo que esa misma tarde fuimos a ver a doña Fátima. Llegamos y su casa era normal, como cualquier otra casa. Uno pensaría que tuviera un altar o cosas extrañas, pero la verdad que todo era muy discreto. Entramos y yo no dije nada. Nos sentamos a platicar en la sala, pero algo me llamó la atención y volteé a ver al comedor. Ahí había una mesa rectangular de madera con 6 sillas, pero atrás estaba un trinchador, que es un mueble de madera que tiene repisas en las cuales se acomodan platos, vasos, copas o cualquier otra cosa que uno desee. Y en la parte de abajo tenía unos compartimentos. Le dejo una foto de cómo era aproximadamente. Además de que a cada lado había colgado en la pared unas máscaras, tipo africanas. Ella me preguntó que qué pasaba, a lo que le dije que sentía algo extraño hacia el trinchador. Sentía que me llamaban, por así decir. Ella se sonrió, se levantó y me dijo que la siguiera, llegando justo enfrente de las máscaras, a lo que continuó diciendo que ellos son sus orishas o deidades. En la parte de abajo del trinchador guarda sus cosas de la religión yoruba, que esta religión viene desde África y se ha difundido en muchas partes del mundo, que la había aprendido con una persona, la cual se llama padrino o madrina, dependiendo si es hombre o mujer, y que con el paso del tiempo ha ido mejorando, que comúnmente a esta religión se le llama santería, y si bien puedes hacer cosas malas con ello, también cosas buenas. Ustedes le rezan a Dios, a la Virgen o a Jesús. Yo, a Yemayá, el Eguá, entre muchos otros. En eso, sin más, ella empezó a sentirse mal. Y disculpen ustedes lo gráfica que seré, pero empezó a eructar. Era tan fuerte y constante que me dijo, «Estás muy cargada». Yo no le entendí y le pregunté, ¿cargada de qué? Ella me dijo que tenía mal de ojo y muchas energías negativas, que necesitaba leerme, por así decir. Yo me sorprendí y accedí, puesto que era amiga de mi suegra de muchos años y sentía que no me iba a hacer mal alguno. Nos sentamos en la sala. Se trajo consigo unos caracoles o caracolas y una tabla con unos símbolos. Me dijo que los tiraría para leérmelos. Seguía con esos aires que le salían por la boca. No paraba. Y me repitió otra vez, «Estás muy cargada. Ahora vamos a saber qué tienes». En eso, tiró los caracoles y dependiendo de cómo cayeron y la posición, me fue diciendo lo siguiente, que en mi oficina había unas personas que me tenían mucha envidia a tal grado que empezaron a hacer un trabajo para que me fuera de ahí y que además, afuera de la casa, tiraron algo que hacía que mi ánimo desmejorara. Pero ahí no está todo el asunto. Me preguntó acerca del departamento en donde vivíamos. Me preguntó si había más gente ahí o si habían personas que habitaron antes. Yo le dije que no, que era nueva la construcción y que todavía habían 3 departamentos vacíos, por lo que solo mi esposo, mi gata y yo vivíamos ahí. Ella me dijo que había más gente, que sus santos le decían que habían almas que seguían ancladas a ese lugar y que necesitaba limpiar mi casa. Yo me quedé sorprendida. Le dije que tenía un par de meses sintiéndome observada en mi casa, a pesar que estuviera sola y que escuchaba ruidos extraños y que las luces se fundían. A lo que me dijo que pudiera ser que en ese terreno hubiera fallecido alguien hace años o en casas cercanas y por alguna razón fueron conmigo, ya que mi luz las llamaba.
Poco a poco me percaté cómo los sonidos retumbantes de su boca iban calmando. Me dijo que comprara un coco ya pelado y que solamente se vea el lado color café, así como la foto que les dejo en el video. Y que además consiguiera agua de mar. Me dio las instrucciones para actuar y que el ritual lo hiciera en la mañana. Ella no me pidió pago alguno, solo me dijo que si quería dejar algo a sus santos en agradecimiento, estaría bien recibido, por lo que le dejé mi aportación y salimos de su casa. Terminó aquel fin de semana y regresamos a nuestra ciudad. El lunes fue como cualquier otro día. En la casa lo mismo de siempre, mi gata jugando con espíritus, que si bien no me hacían daño, preferiría que no estuvieran ahí. Y en la oficina, la gente con sus envidias. Y recuerdo muy bien que el jueves fui a comprar el coco para tenerlo con tiempo y hacerla limpia el sábado. Me lo entregaron en una bolsa de plástico transparente nueva. Y al llegar a la casa, lo dejé asentado en una mesa que estaba en un cuarto que no se utilizaba. Ahí solo había un closet con ropa y la mesa. Pasó viernes y el sábado muy temprano fuimos a recoger agua de mar, ya que como vivíamos en aquel entonces cerca de una playa, era fácil. Llevamos una cubeta blanca pequeña con tapa y ahí entramos al mar para tomar aquel líquido más limpio, sin tanta arena. Después la tapamos y nos fuimos a la casa. Dejamos la cubeta justo encima de la mesa donde estaba el coco. Y al querer dar inicio a la limpieza de la casa, vi que este estaba lleno de gusanos blancos, como si estuviera podrido de mucho tiempo. Y a pesar que solo tenía un par de días en la casa, el coco parecía que estuviera en descomposición. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de bichos que habían. Eran tantos que cuando levanté la bolsa, caían desde la parte de arriba del coco como si brotaran de su interior, a pesar de que jamás lo abrí. Le grité a mi esposo para que lo viera. Se sorprendió igual que yo, a lo que le dije que ese coco lo tendríamos que tirar, que no podía usarse, por lo que lo tiramos y fuimos al mercado a comprar otro. Al regresar, empezamos el ritual, que era patear el coco empezando por la parte de atrás de la casa, es decir, desde el patio, pasando por cada habitación hasta llegar al frente. Después ese coco lo teníamos que abrir y mi marido de un golpe lo partió. Al abrirlo, estaba limpio, no tenía nada extraño. Posteriormente, tendríamos que ir por el agua de mar, pero al abrir la tapa, vi que en el fondo se había formado de manera muy clara una cruz con arena. Recuerdo haberle tomado foto. La busqué para enviarla al canal, pero no logré encontrarla, ya que en aquel entonces no era tan fácil respaldar las fotos. De verdad que se veía increíble. Mi marido cargó con cuidado la cubeta y tiró el líquido fuera de la casa, justo en la calle. Después de eso, se respiraba mucha tranquilidad. Pasaron un par de días y me percaté que mi gata ya no jugaba con nadie más que nosotros. Se veía tranquila y no tan loca como antes, corriendo de un lugar a otro. Cuando llegaba, ya no escuchaba nada y se sentía tranquilidad en el ambiente. Y aunque las envidias en la oficina seguían, aminoró un poco, pero esa es otra historia que les mandaré en un futuro. Regresamos con la señora Fátima y me dijo que el primer coco fue el que hizo la limpieza principal. Por eso habían todos esos gusanos blancos y que la cruz que se formó en la cubeta era una buena señal que todo mejoraría. Me dijo además que yo tenía el don, que si quería, ella podría ser mi madrina de la santería para enseñarme a usarlo, que se dio cuenta desde hace mucho tiempo, pero que ahora que vi que la santería funciona, que me anime a aprender a usarla. Yo le di las gracias y le dije que lo pensaría, porque no estoy segura de querer hablar con espíritus o muertos para pedirle favores, ya que en la santería es como se realizan los trabajos. Vivimos 2 años más en ese departamento,
hasta que nos mudamos de ciudad. Y en el tiempo que estuvimos después de la limpieza que nos recomendó la santera, jamás volvimos a escuchar ruidos. Mi gata dejó de jugar con los fantasmas, por así decir, y los focos se dejaron de fundir. Después de 17 años de haber tenido contacto con la santería, no me arrepiento de haber rechazado la propuesta, pues vivo con el miedo de ver cosas paranormales, y más ahora que mi hijo de 5 años de edad me dice que tiene una amiga y que juega con ella. Se llama Clara y que vivió en esta casa hace muchos años. Su cumpleaños se aproxima y quiere regalarle algo. Dice que nació el 28 de octubre de 1902. Coméntame si te ha gustado el relato. Muchas gracias por escucharme y no te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?